Ok, entonces vamos a leer estos textos para el, el punto número 1, la primera parte. Tenemos Génesis 1:27, Eclesiastés 7:29, Romanos 2:12a, entonces solamente la primera parte de ese versículo, y el 14 al 15. Entonces, se puede leer del 12 al 15, pero prestando más atención a la primera parte del 12 y luego el 14 y el 15. Entonces, vamos con esos primero. Génesis 1:27. En Génesis 1:27, y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces, el hombre fue creado a imagen de Dios. Eso es lo que están mostrando citando ese texto, que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Eclesiastés 7:29. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Entonces, cuando Dios creó el hombre, lo hizo recto. Y el hombre fue que buscó las artimañas. El hombre fue que cayó en pecado. Y ahora Romanos 2, el 12, 14 y 15. Pues todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. El 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, todos tenemos la ley en nuestros corazones. Tenemos ese sentido de lo que es correcto. Y nuestra conciencia a veces nos acusa y sentimos culpables, o nos defiende. Dice, no, eso hiciste bien. Ahora, nuestro problema es que a veces, muchas veces, mal informamos a nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia nos dice, tú hiciste mal, dijimos, no, eso no estaba mal, y poco a poco nuestra conciencia se cauteriza. Pero todos tenemos esa ley escrito en nuestros corazones. Sabemos cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Sí. Uh-huh. Leyendo esas cosas, a veces nosotros nos podemos ver jocosos. Él dice que el Señor nos hizo para obedecer completamente y exacto y perpetua. Él prometió la vida por medio del cumplimiento de la ley. Y él amenazó con la muerte su infracción. Uh-huh. Pero después dice, y
lo dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Entonces, a veces uno dice, pero ¿cómo el Señor nos dotó con la capacidad para guardarla y faltamos? Bueno, en ese caso está hablando de Adán antes de la caída, porque antes de la caída, Adán tenía la capacidad, Dios le había dado la capacidad de guardar esa ley que Dios le había puesto en su corazón y ese mandamiento que le había dado de no comer del fruto del árbol. Pero una vez que Adán pecó, perdió eso porque se separó de Dios. Eso es lo que básicamente el pecado es, infracción de la ley de Dios, y eso trae separación. Entonces, ya después de la caída, perdió esa capacidad, y ninguno podemos cumplir la ley perfectamente para recibir ese galardón de vida, si no tenemos siempre la amenaza de muerte y la ira de Dios, porque constantemente estamos quebrando la ley, estamos pecando. Entonces, en esa parte se le habló a Adán, pero los textos que estamos leyendo se está dirigiendo a los hombres en general. Uh-huh. Entonces, Porque aún así, aún después de la caída, esa ley quedó grabada en el corazón del hombre. no, y también es jocoso porque, y es una realidad, porque cuando leímos un ejemplo en Eclesiastés, que Dios dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo podemos ver en nuestra familia. Nosotros podemos dirigir y educar a nuestros hijos de una manera, pero al final de cuentas ella busca sus propias perversiones. Uh-huh. Entonces es algo que va, hasta que el Señor no venga en gloria, eso va a seguir así. Uh-huh. Porque nosotros educamos, entrenamos, pero no podemos controlar lo que nuestros hijos hacen, y ellos buscan sus artimañas, sus perversiones. Ellos a veces se apartan de lo que le hemos enseñado. Y así mismo es el hombre. El hombre ya se apartó de lo que Dios le había mostrado y enseñado a Adán, y cuando cayó en pecado, ya se apartó de eso, buscó sus propias artimañas. Entonces, Génesis 2, 16 al 17 vemos ese mandato que Dios le dio a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios dice, cualquier árbol, tú puedes comer de cualquier árbol, excepto este. Y le dijo la consecuencia. Y sí, el número 3 cita el mismo texto, entonces vamos a Romanos 10:5. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella.
Y Romanos 3, 10 al 12. 10 y 12. En Gálatas. Sí. En Gálatas 3, 10, 12. Sí. Gálatas 3, 10 y 12. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ello. Entonces, no se requiere lo que está diciendo Pablo en el versículo 12, cuando dice que la ley no es de fe, es que para seguir una ley es clara. Hacer esto y recibirás galardón, bendición. No hacerlo es castigo, ¿verdad? Entonces, no se necesita fe para seguir una ley. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice que la ley no es de fe. Y en el versículo 10 dice que Dios dice claramente, nadie puede seguir la ley perfectamente. Tenemos las leyes terrenales. La gente sin fe obedece las leyes terrenales. Uh-huh. Si faltan de ellas, muchas veces hay cárcel. Si no, hay bendición porque no te vas a enfrentar con Uh-huh. justicia. Uh-huh. Exacto. Y no hay fe en eso, sino que está escrita ahí la ley. Okay. ¿Algo más que quieren decir sobre el primer párrafo antes de...? Sí, hay algo que decir aquí. Es interesante notar que el párrafo primero te va diciendo que después de que Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza, ellos fallan por desobedecer lo que el Señor le dijo que hicieran. Uh-huh. Se encuentran ahora en un problema. Dios realmente sabe lo que está haciendo cuando dice no coman de este árbol. En sí el problema no es el árbol. Él No. está tratando con el problema del corazón del hombre. Necesita que el hombre entienda de que no hay nada que hacer fuera de Dios. Bueno, Satanás se encarga, por otra parte, de decirle que no es así. Uh-huh. Son engañados y de esa manera entonces ellos, al conocer lo que es la desobediencia a Dios, vienen las consecuencias. Uh-huh. El problema es que Dios entonces ahora le da una ley. Dice, ¿quieren saber quién soy yo? Antes ustedes realmente no necesitaban saber quién era yo, solamente obediencia y saber que debían someterse. Uh-huh. No lo hicieron, ahora estas son mis leyes. Uh-huh. Y le dice que tienen que cumplirla totalmente, en toda capacidad, completamente. Uh-huh. Esa es la ley. ¿Qué hace el hombre después de ahí? Ok, vamos a hacer el intento, vamos a hacerlo, ya que esto es lo que hay, lo que nos ha tocado. No pueden hacerlo, no pueden cumplirlo. Sin embargo, sigue diciendo el texto que yo creo que está muy bien expresado y expuesto acá. Dios le dice que ese hombre tiene la capacidad de obedecer. ¿En qué sentido tiene la capacidad? Bueno, no reacciona como los animales, sabe quién es Dios, conoce las consecuencias del pecado, Uh-huh. saben que tienen dónde recurrir. Ahora queda en ello también algo que Dios dio, una responsabilidad del hombre. Es el problema de la responsabilidad, no es la capacidad. Fíjate que nosotros no nos acercamos más a Dios porque estamos muy concentrados o en nosotros mismos o en cosas que queremos lograr. Lo mismo de Adán y Eva. Uh-huh. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que yo deseo? Y ahí está el problema. Pero estamos en la capacidad de entender de que podemos venir a Dios, aferrarnos a Él y continuar adelante. El problema de la humanidad siempre será de que no contamos con Dios en todo, sino que a la larga nosotros contamos más con nosotros que con Dios. Y buscamos a Dios únicamente cuando estamos en aprieto, en problemas muy difíciles que resolver, y no buscamos a Dios. Pero cuando este párrafo dice que está en la capacidad, es porque está en la capacidad. Por eso es que el Señor dice, bueno, ok, ustedes no pueden cumplir esta ley. Si vieron que no pueden,
porque el pecado los domina. Ujú. Saben lo que tienen que hacer porque nacen con un conocimiento innato de la ley de Dios en Ujú. ellos. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Entonces, por misericordia, necesitan a Cristo por amor, para Ujú. que entonces Él lo haga por ustedes. Ujú. Ese es el punto. Porque Y- ustedes no pueden tomar la iniciativa por sí mismos. Y solo por fe eh, se puede lograr, porque no estamos contando con nuestra eh, obediencia perfecta, sino la de Cristo. Y este párrafo inicial es de suma importancia que se entienda, porque todo lo que viene después de ahí Ujú. está prácticamente sustentado por este primer párrafo. Sí, Si no sí, se sí, sí. entiende bien este primer párrafo, vamos a estar confundidos, incluso vamos a caer hasta en inseguridad de salvación y todas esas Ujú. cosas, Ujú. que eso es lo más importante, que se entienda qué es lo que está pasando cuando Dios colocó a Adán en la situación que lo colocó y lo que nos pasa a todos hoy. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer realmente? Entonces, ¿entendieron que Dios, cuando creó al hombre, le puso su ley en su corazón, pero el hombre cayó en pecado, perdió esa comunión con Dios, se hizo esa separación de Dios, y ahora la única manera de restaurar esa comunión es a través de Cristo. Entonces, el párrafo 2. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Entonces, esa ley que fue escrito en el corazón, entonces cuando llega al monte Sinaí, entonces Dios lo revela por escrito en forma de los 10 mandamientos. No es una nueva ley, es la misma ley, pero Dios lo escribe y lo presenta al pueblo de Israel para que ellos lo tengan. Entonces, ellos aquí están citando textos para los del cuarto mandamiento en adelante, para mostrar que esas leyes, esos mandamientos, ya estaban existiendo antes de que fueron dados en el monte Sinaí, antes de Éxodo 20. Entonces, para el cuarto mandamiento, tenemos Génesis 2:3, Éxodo 16, no tenemos que leer el párrafo completo o el capítulo completo. Génesis 7:4 y capítulo 8, versículos 10 y 12. Entonces vamos a mirar Génesis 2:3 y 7:4 y 8,
10 y 12. Y hablamos, y después vamos a hablar un poco del Éxodo 16, como resumirlo. Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Dios bendijo el séptimo día porque Él reposó. Ese es que lo santificó, lo apartó ese día. Génesis 7:4. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Entonces le da ese tiempo de 7 días, como indicando que hay algo especial con ese periodo de tiempo de 7 días. Y el capítulo 8, versículos 10 y 12, miramos lo que hace Noé después del diluvio, cuando está como tratando de ver si ya se puede salir. Él toma la paloma y lo pone a salir. ¿Y cuánto tiempo espera? 7 días. 7 días. Entonces la paloma sale, no encuentra nada y regresa. Entonces dice, ok, espero 7 días más. Y lo hace otra vez. Y ahora viene con la hoja y dice, ok, 7 días más. Y la deja ir otra vez y ahora no regresa. Dice, ok, ya es tiempo. Y en Éxodo 16, el pueblo está ahí y Moisés le dice, bueno, vamos a por lo menos mirar el capítulo. Ok, entonces el pueblo se queja contra Moisés y Dios dice, ok, yo voy a hacer llover pan. Entonces aquí viene el maná. Y Dios le dice, 6 días van a salir a recoger. El 6º día van a recoger el doble, porque el 7º día no va a caer. Entonces será en el 6º día que cuando preparan lo que traigan, será suficiente por 2 días. Y ¿dónde? Ujú. Como el séptimo día es algo que, como otras iglesias usan el séptimo día, pero si lo utilizamos como dice el Señor, no lo cumple nadie. Porque dice que ni tu criado, ni tu criada, nadie, muchas veces ese día salen a almorzar, es decir, están comiendo de alguien que está trabajando, Ujú. es pecado. Ujú. Es decir, y como dijimos al principio que la primera parte de este capítulo es esencial, porque la ley no es la que nos salva, y vimos que es el Señor en sí el que salva y las cosas, y yo creo que eso lo que el Señor dio es para trabajar con el corazón de las personas, porque en sí
nadie va, estoy como el calendario y todas esas cosas, porque lo van a llevar a eso. Puede ser que hay personas que están escuchando y van a decir eso es una aberración, ¿sabe? Entonces, es bueno, ¿verdad?, entender que eso no nos va a llevar a la salvación. Exacto. Y también entender cuando se habla del séptimo día, no necesariamente estamos hablando del sábado. Estamos hablando de un día de cada 7. Que en el Antiguo Testamento fue el séptimo día, el último día de la semana. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, y ese es un tema para otro día, pero en el Nuevo Testamento el Señor lo ha cambiado al primer día de la semana. Entonces, el asunto no es necesariamente que sea el séptimo día de la semana, sino un día de cada 7. ¿Puedo decir algo? Ujú. Yep. Es un tema sumamente complicado, ¿no?, para muchos. Algo que no es difícil de entender, lo que es el séptimo mandamiento, el cuarto, como El cuarto mandamiento. cuarto mandamiento, que es Guardarás el día de reposo. El día de reposo y esas cosas. ¿Cuál es el problema realmente aquí? Cuando dice que tú no debes ni ir detrás de tus caballos, de tus amos, a buey y todas esas cosas. Es una invitación a guardarlo para Dios, no trabajar. Ujú. No dice que tú realmente, si ocurre una emergencia o lo que sea, tú no tengas que hacerlo. Más tarde, los mismos escribas y fariseos impusieron leyes extra a ese mismo mandamiento, Ujú. para hacerlo ver más santo. Sí. El propósito de Dios fue simplemente a decir, ok, aléjate de toda actividad de trabajo, ponte a pensar, meditar en este día y santifícalo como yo lo santifiqué. Ujú. Porque él es un día en que yo culmino la creación. Después de ahí, tú tienes que guardar reverencia en ese día, pero tú estás libre. Dios nunca ha querido que nosotros tengamos un sometimiento estricto a nada, sino que entendamos las diferencias de ese día. Ujú. Ese es un día para meditar, para pensar y agradar al Señor. Ujú. Todo lo que viene después en interpretación a esas palabras son añadiduras. Ujú. Es el principio Lo que no se está entendiendo. lo que es más importante, es el principio. Y ahora, ¿cómo aplicamos ese principio? Eso lo dejamos a la conciencia de cada uno, pero el principio está ahí. Bueno, Cristo cuando vino dice que él le hace la pregunta, si tu buey se cae en un hoyo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué está diciendo? Volviendo otra vez al mandamiento original. Ujú, ujú. Es lo que está haciendo. Exactamente. Que es Que el ellos principio lo lo que cuenta. Entonces, si la manera de nosotros aplicar ese principio, debemos tener cuidado de no ser más estrictos que Dios. Pero tampoco podemos ser menos estrictos que Dios. Entonces, hay un balance que tenemos que llevar. Bueno, ese es el que hay que buscar. Sí, eso es lo que hay que buscar. Entonces, pero debemos guiarnos por los principios bíblicos. Entonces, el principio es 6 días para trabajar, para hacer nuestros deberes, nuestros oficios, y un día dedicado principalmente al Señor. Ese es el principio. Y que ese día, bueno, muchos nosotros decimos normalmente que Dios lo cambió
Y yo creo que realmente el hombre lo que hace es que ve lo que Dios está haciendo en todo este plan de redención. Ujú. Al principio, ¿por qué se guardaba el sábado? Porque Él había hecho la creación. Después, otra cosa más se añade y es la liberación del pueblo de Israel. Ujú. Ahora viene Cristo y ¿qué ahora hacemos? Nosotros hablamos de la resurrección y del nacimiento de Cristo. Ujú. Ese día es sumamente importante porque está dentro del plan de Dios de salvación. Ahora Cristo pasa a ser, y fue lo que vio la iglesia, lo que vieron los apóstoles. Nadie puede decir que los padres de la iglesia no fue ese el día que guardaron. ¿Por qué? Porque fue un día dado por los hombres. Los hombres establecen un calendario simplemente. Ujú. Dios no hizo un calendario, simplemente dijo descansó el séptimo día. ¿Había calendario cuando Él terminó la creación? No. Entonces fue el hombre que organizó su calendario y después de ahí nosotros entonces ahora escogemos cuál día de eso vamos a trabajar o no. ¿Comprende? Ujú. Ese es el punto. Ahora yo me siento más cómodo, más agradecido de Dios por en ese día que Cristo resucitó, vamos a concentrarnos en ese día y recordar al Señor y fue lo que hizo la iglesia. Ujú. Y Si hubiésemos escogido el sábado, pues también estuviera bien. Si quieren escoger el lunes, también está bien. Pero ese Ujú. es el asunto. es, ¿Comprende? es el, como estaba diciendo, es el principio, pero también tenemos el ejemplo de los apóstoles de la iglesia que lo celebró el primer día de la semana. Entonces tenemos entendido que ese es el día cuando lo debemos hacer. Ahora, si la iglesia primitiva lo hubiese celebrado los miércoles, no hay problema. Pues no hay problema. Lo hacemos así. Y lo hacemos así, exactamente. Entonces, seguimos. Pero que tenga un sentido. Ujú. Porque todo a través en esas dos ocasiones en que se hizo por la creación y luego por la liberación fue con sentido. Ujú. Lo hacemos por esa razón. Siguiendo ese mismo orden, entonces cuando cuando Cristo resucita y pone ese punto final Ujú. en la obra de redención, En el calendario humano de un domingo. exacto. Mm. Entonces cuando lo ponemos en el calendario, cae primer día de la semana. Entonces, y por eso lo hacemos. Porque lo que estamos celebrando es la culminación de nuestra salvación, nuestra liberación del pecado. Y es lo que yo le dije una vez a un adventista. Dice, bueno, si tú haces lo mismo que nosotros hacemos el domingo, pues, ok, tú estás recordando el nacimiento de Cristo. ¿Comprende? Porque ese es el propósito. Ahora, si tú ves al día en sí, tú estás en un problema. Ujú. Ni yo soy llamado a ver el domingo, porque Pablo dice que no es asunto de día. No. ¿Comprende? Yo no estoy llamado a ver el domingo, ni estoy llamado a ver el sábado, sino a ver el propósito con el cual yo escojo ese día. Ujú. Tú tienes que escoger ese día con propósito. Ese es el punto. La iglesia es inevitable ver que escogió un domingo y no fue Dios que dijo, ahora tendrá que ser el domingo. Fue que el hombre vio la necesidad y dice, wow, Ujú. resuciten este domingo, ¿por qué no nos reunimos ese domingo? Ujú. Comenzaron a hacerlo desde ahí. Ujú. Porque, bueno, el mismo Señor apareció a sus discípulos Como el si mismo estuviera día diciendo eso. y luego la próxima vez que ellos lo ven es una semana después, otra vez, primer día de la semana. Es como Si estuviera diciendo si estuviera diciendo, ahora este es el día. Y los discípulos, los apóstoles, entendieron el mensaje. Y por eso pusieron ese patrón de la iglesia a reunirse el primer día de la semana. que En resurrección no hay salvación. Ujú. vamos a suponer que ellos fueran tercos y dijeran que no lo iban a celebrar el domingo, que iban a coger otro día. ¿Habría castigo por no coger ese día? Posiblemente no se sabe. Yo no creo que hubiera un castigo en sí mismo por eso, porque el propósito está cumpliendo. Exacto. ¿Comprende? Ahora el Señor mismo te deja ver cosas que tú dices, bueno, vamos a escoger este día, fíjate, viene un domingo, habla de nuevo con nosotros el domingo,
pues vamos a escoger el domingo. Fue el hombre que escogió ese día. Sí. ¿Entiendes? Eso no se puede quitar. El hombre le escogió porque no hubo una voz del cielo, ni un mandamiento, ni una dirección para que escogieran ese día. Sino que vemos propósitos, Ujú, ¿entiendes? ujú, Y yo particularmente me siento casi igual que como con el bautismo en esto. Y es que yo siento más la resurrección de Cristo cuando tú sumerges y te levantas en el ujú, bautismo. No estoy en contra del bautismo por rociamiento, pero aquí en este sentido yo estoy exactamente igual. ujú. ¿Comprende? Si se hace un día que tú escojas, pues perfecto, tú lo haces para el Señor. Ujú, No ujú, veas al día en sí, ujú. ve el propósito. Exacto. Y no trabajes ese día en el mismo sentido original que el Señor fue dando a entender, que era apartarte de todas tus labores y descansar. Porque ¿qué hago yo diciendo, me voy a concentrar en el Señor, pero estoy pensando en mi caballo, en mi asno, en que si nació, en que si hoy va a crecer tal cosa, que hay que rociarlo, que hay que llevar agua, que hay que arar la tierra? No puedo concentrarme. Ujú, ¿Comprende? ujú. Entonces apártate de todo eso. Ahora, si hay una emergencia y tienen que hacerlo, pues tienen que hacerlo. Muchos cristianos tienen que trabajar porque son bomberos. Ujú, Muchos tienen que trabajar porque son médicos. ujú. Y tienen que hacerlo. Exacto. Ahora, si pueden evitar todo eso, fantástico. Ujú. Es lo que el Señor está diciendo. Como yo que trabajo en el hospital, si me obligaran a trabajar un domingo, entonces me tocaría trabajar. ¿Qué voy a hacer? Es algo necesario, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, yo tengo la oportunidad de decir, yo trabajo cualquier sábado, pero los domingos no puedo. Y ellos lo han respetado, y gracias a Dios. Yo conozco un hermano, bueno, hace muchos años, que él tenía que trabajar los domingos en la mañana, todos siempre. Tenía que trabajar. Y él decía, ¿qué hago yo? Porque tengo que sostener mi familia y es una realidad. Pues entonces le daban el lunes libre. No le daban el domingo, pero el lunes libre. Y él cogió el lunes para adorar al Señor. Iba a la iglesia porque teníamos dos servicios. Ajá. Iba a la iglesia en la noche, Ajá. siempre, y los miércoles, y a veces teníamos otras actividades en la noche también, durante la semana. Pero él ese día, ese era su día para el Señor. Ujú. ¿Y quién le podía decir que no? ¿No? Ese era su día. Y tenemos ese ejemplo en la ley ceremonial, que los sacerdotes, ellos tenían que trabajar haciendo los sacrificios, Sí. O sea, eso es importante, esa parte. pero el Señor dijo, el siguiente día ellos descansan. Así está. Y ese era su día de reposo. Bueno, ya son las 11:20, vamos a parar ahí y continuamos el domingo que viene mirando los demás mandamientos y las evidencias que esos mandamientos ya estaban vigentes antes de que Dios diera los 10 mandamientos de manera formal. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por tu ley, porque vemos tu carácter revelado. También la ley nos muestra nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Cristo. Ayúdanos a mirar siempre a Cristo, poner nuestra fe en Él, no en nuestra obediencia, no pensar que podemos salvarnos guardando la ley. Ahora sigue con nosotros en el tiempo del servicio, para que te adoremos en espíritu y en verdad, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.